sun came shining through the trees, shadows on the road. I was driving home the morning after, with the taste of you still on my tongue. You are my safety zone. I live and breathe in you. I'll never find. Miércoles 18 de octubre de 2023. Hoy me costó bastante despertarme. Las piernas han amanecido cansadas del entrenamiento de ayer. Ayer hice casi un fondo, ¿no? Bueno, salió bastante largo el entrenamiento, casi en total 4 horas, pero lo primero que hice fue un rodaje de casi 3 horas, bastante cómodo, y al final le metí las series, que fue una decisión de último momento. Hice una serie en zona 5, que en el momento yo me sentí bastante bien. El entrenamiento salió como lo esperaba, mejor de lo que esperaba, mejor dicho. Y yo supuse que en la tarde ya me iba a recuperar, que al día siguiente no hubiera problema, pero la verdad es que no es así. Hoy día me he despertado súper cansado. Me desperté, me paré en la cama con mucha dificultad, casi sigo durmiendo. Al final dije, no, bueno, tengo que cumplir con mi deber de deportista, así que me paré y me fui a la calle, ¿no? Entonces hoy día me tocaba hacer un entrenamiento de zona 3, ya pensaba hacerlo en las dunas, ya no tan largo como el de ayer. Aprovechar las dunas para hacer 4 subidas a dunas a 190 vatios más o menos, o sea, zona 3 con una percepción de esfuerzo de 7/10, más o menos, algo por ahí. Entonces, bueno, me fui temprano para las dunas, y la verdad es que el entrenamiento me salió, yo diría que no estuvo mal en términos de potencia, pero sí me pareció bastante duro, me pareció más duro que lo que hice ayer. O sea, las piernas han estado cansadas desde el inicio, y cuando empecé a hacer las series, pues la verdad que me costó un poquito más de lo que debería, ¿no? O sea, me sentí muy distinto al domingo. El domingo he hecho bloques de escalada con mucha más potencia que en las series, ¿no? En un día más largo, con más desgaste, y me sentí muy bien, y hoy día la verdad es que me sentí bastante cansado. Pero bueno, siguiendo con las consultas de los televidentes, acá hay una muy interesante que me puso Gatotsu 2009, ese es su nombre de usuario, no sé su nombre lamentablemente. Bueno, le diré Gatotsu, ¿no? Gatotsu hace 2 días, creo, me puso un comentario, una pregunta muy interesante. A ver, voy a leer un poco qué es lo que él decía. A ver, él decía que había hecho la prueba del FTP en el rodillo con pedales de potenciómetro, me imagino que unos Garmin o unos Favero, y luego usando el potenciómetro del mismo rodillo, digamos en simultáneo, y que le han salido resultados diferentes, ¿no? Entonces su pregunta es, ¿con qué datos entrenar? O sea, ¿con la potencia que viene del rodillo o con la que viene de los pedales, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que es una buena pregunta, porque es una situación bastante común para todos los que tenemos rodillo, y en general para todos los que tenemos varios potenciómetros, ¿no? Como es mi caso, yo tengo el rodillo y tengo 2 potenciómetros, uno en la bici de montaña, otro en la bici de ruta. Entonces, siempre es bueno hacer esta comparación para ver qué tanta diferencia hay entre las mediciones de los diferentes equipos, ¿no? Porque hay que considerar que el potenciómetro, pues, es una herramienta de medición, ¿no? En realidad, como lo es una balanza, por ejemplo, ¿no? La diferencia es que las balanzas, o sea, todas más o menos pesan lo mismo, ¿no? O sea, el patrón que usamos, que es el kilo, digamos, es fácil de identificar. Todos sabemos lo que es un kilo, y las balanzas todas están calibradas, entonces nos van a dar más o menos el mismo peso de los objetos. Pero los potenciómetros son distintos, o sea, la magnitud que miden, que la potencia es un poco más abstracta. O sea, digamos, una persona común y corriente no sabe cuánto es un vatio, ¿no? Ni 10 vatios, ni 30 vatios, ni 100 vatios. A diferencia del peso, que todos sabemos lo que es, ¿no? Entonces el potenciómetro es un aparato distinto, porque mide la potencia de distintas maneras, o digamos, en el caso de una bicicleta, las mide en distintos lugares, ¿no? Hay potenciómetros que van al pedal, que quizás es la forma más directa o más cercana de medir donde se está aplicando realmente la fuerza, en el pedaleo, que es justo en el pie y el pedal. Otros potenciómetros miden en la biela, otros miden en el crank, o sea, en los platos, otros en el buje, como los antiguos Power Tap. Entonces, dependiendo de dónde esté, la medida que nos va a dar es un poco distinta a la otra, ¿no? Ahora, obviamente, entre distintos aparatos hay distintas mediciones, entre distintas marcas va a haber también diferencias, ¿no? Y a esto hay que sumarle que hay algunos potenciómetros que miden las 2 piernas, y la potencia que vemos es la suma de lo que hacen las 2 extremidades, y hay otros potenciómetros que solo miden una pierna. Y yo tengo uno de esos, el Vector 2S, ¿no? Miden un solo lado, generalmente el izquierdo, y lo multiplican por 2.
Pero eso ya de por sí ya trae una distorsión, porque nosotros no somos 100% simétricos. Siempre tenemos más fuerza en un lado que en el otro. Entonces yo, por ejemplo, tengo más fuerza en el lado izquierdo. Y justo en el lado en el que en el potenciómetro simple mide la potencia. Entonces en mi caso me está duplicando un número que es de por sí elevado, ¿no? Elevado comparado con lo que pasa con mi pierna derecha. Entonces, bueno, ese es otro factor más que genera una diferencia, ¿no? Entonces, bueno, hay variabilidad pues en las mediciones de los potenciómetros que suele ser entre el rango de 1 o 2% quizás, ¿no? Pero eso, si vemos los vatios, o sea, cuánto es en vatios, puede ser un número significativo. O sea, podemos hablar que entre distintos potenciómetros puede haber 10, 15 vatios de diferencia o hasta más, a veces 20 vatios. Y eso es un montón, o sea, es un montón tanto para una zona 2 como para una zona 4. O sea, tranquilamente uno se sale de su zona si es que no considera estas diferencias. Entonces, bueno, yo en mi caso, a ver, para poner un ejemplo, yo tengo 3 potenciómetros. El primero es el Flux, es el trainer que tengo, el Tax Flux. Luego tengo el Vector 2S, que es el que uso en la bici de montaña, que mide en una sola pierna, la pierna izquierda. Y luego tengo el Vector 3, que uso en la bici de ruta, que ese sí es dual, mide las 2 piernas. Entonces, en líneas generales, el que mide más es el Flux. O sea, los he mencionado en ese orden. El que mide más alto es el Flux, luego el Vector 2S y luego el Vector 3. Ahora, en potencias bajas de zona 2, digamos que para mí es 120 vatios, 130, 140, 150, en esos rangos yo lo que he notado en las mediciones que he hecho es que la diferencia es mínima, ¿no? O sea, el Flux quizás está 5 vatios por encima de los otros dos, pero digamos que eso es manejable, o sea, yo no veo mayor problema ahí. Pero en las potencias altas, en zona 4, ahí sí hay más diferencia. Ahorita no tengo los datos exactos de todas las mediciones que he hecho, pero por lo que recuerdo es que el Flux, si por ejemplo yo estoy haciendo una serie en zona 4, 230 vatios por poner un ejemplo, el Vector 2S me va a medir 215 vatios quizás, o sea 15 vatios por debajo. Y el Vector 3 me va a medir 205 vatios, más o menos, ¿no? Ahí sí hay bastante diferencia. Entonces, esto es un problema en realidad, porque es una mezcolanza de números. O sea, ahí con los ejemplos que estoy dando nomás, teóricamente yo podría hacer entrenamientos de zona 4 en el Flux con los mismos números de potencia, porque por esa diferencia más o menos equivale a lo que pasa en la calle, pero en realidad eso a mí no me ocurre, ¿no? O sea, yo por ejemplo hace poco hice un entrenamiento en la calle de 2 por 12 minutos a 215 vatios, ¿no? En la calle los hago sin ningún problema, me cuesta como me debe costar, pero no hay problema. Pero después a la semana siguiente tenía que hacer el 2x14, llovió y no pude salir a la calle. Entonces dije, lo voy a hacer en el rodillo. Cuando lo hice en el rodillo, no pude hacer 220 vatios, ni 215, perdón, ni 210, ni 200. Tuve que hacerlo a 195, creo. Y el nivel de sufrimiento fue el mismo, ¿no? O sea, digamos que en el indoor, yo para las zonas altas tengo que bajar bastante la potencia, ¿no? Entonces la respuesta para Gatotsu es bastante simple. O sea, yo diría, para entrenar en el rodillo, pues hay que usar los datos que han salido en el testeo del rodillo. O sea, al final lo que importa no son tanto los watts en sí, sino el estrés que le generamos al cuerpo cuando estamos entrenando alguna determinada intensidad. O sea, afuera yo puedo hacer 200 vatios para series de 10 minutos, por poner un ejemplo, pero quizás adentro, para conseguir ese mismo estrés, o sea, en el trainer, tendría que hacer 180 vatios nada más, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer en todo caso es conjugar las pulsaciones y la percepción de esfuerzo que tenemos en el trainer. Y si las dos son equivalentes, digamos, entonces estamos bien. O sea, para seguir con el ejemplo, si yo sé que en la calle, para trabajar el umbral, yo voy a hacer series a 215 vatios con el potenciómetro que use en mi bici de carretera, por poner un ejemplo. 215 vatios en la calle yo lo voy a hacer y voy a sufrir como debo sufrir. O sea, un esfuerzo del 1 al 10 yo le pondría un 8. Y mis pulsaciones van a estar cerca de 160. ¿no? Y va a ser un esfuerzo duro, pero sostenible, que podría hacerlo por un poquito más de lo que dura la serie. Entonces, si yo voy al rodillo y tengo que hacer eso mismo, entonces tengo que conjugar todos esos valores. Las pulsaciones las tengo que ver, más o menos se van a aparecer a lo que pasa en la calle si es que hay bastante ventilación. Si no hay ventilación van a subir un poco más, ¿no? O sea, lo ideal es poner ventilación. Pero las pulsaciones podrían estar parecidas. Y sobre todo la percepción de esfuerzo. Si yo estoy sintiendo el mismo nivel de esfuerzo, o sea, un 8/10 y estoy sufriendo más o menos como en la calle,
y los vatios que necesito para que eso ocurra no son 215, sino son 195, entonces está bien. El entrenamiento está bien hecho y el efecto va a ser el mismo, ¿no? Porque el estrés que le estamos aplicando al cuerpo es, digamos, el mismo. Y por último, si uno no hace esta comparación de potenciómetro y si uno tiene el rodillo en la casa, pues lo que tiene que hacer es más o menos lo mismo que acabo de decir. O sea, tiene que hacer una correlación de percepción de esfuerzo, pulsaciones y el número de potencia que está viendo. Y aquí en este punto justo es una situación que yo vivo casi a diario con los pupilos que tengo, porque muchos de ellos usan obviamente rodillo, trainer y también tienen potencia en la bicicleta, o sea, tienen 2 aparatos como mínimo. Entonces lo ideal sería que a todos los pupilos les pida que haga esa comparación, pero eso no es muy práctico, o sea, no todo el mundo puede estar haciendo eso, ¿no? Entonces yo la solución que he encontrado, y esto es algo que yo uso, o sea, no es una recomendación ni nada, ni lo he visto en otro lado, es la forma que yo he encontrado para resolver el problema. Es que yo, por ejemplo, si un pupilo tiene que trabajar en indoor, en su rodillo, yo empiezo a revisar entrenamientos anteriores en rodillo, empiezo a ver algún tramo que sea a pulsaciones estables, le pregunto al pupilo si es que recuerda si hubo comodidad en ese tramo, y a ese valor de potencia que estoy viendo le asigno o defino que eso es el 60% del FTP, y de ahí calculo el FTP, lo configuro en su Training Peaks y empiezo a hacer entrenamientos en el rodillo para probar esos valores. Entonces asigno bloques más o menos largos entre el 60 y el 65% de ese FTP que acabo de recalcular. Le digo al pupilo que lo ejecute, y si me dice que hay comodidad, si la sensación de esfuerzo, la percepción de esfuerzo es de un 3, 4 sobre 10, si las pulsaciones son estables, si son y están dentro de la zona 2 teórica de ese pupilo, entonces yo ya sé que ese número de potencia que estoy usando para una zona 2 está bien. Y de ahí voy probando con potencias más altas. Entonces empiezo, por ejemplo, a tantear un poquito con entre el 82, 85% del FTP, y pongo unas series de 5 o 6 minutos, no demasiado largas, pero suficientes para que haya continuidad. Y ahí veo pulsaciones y de nuevo pregunto a la percepción de esfuerzo, ¿no? Si eso está encajando con un 6 o 7 sobre 10, entonces es el esfuerzo típico de una zona 3. Entonces, digamos que ya con esos valores yo puedo saber que esos datos que estoy usando para el rodillo están bien y están funcionando para ese pupilo en particular. Y eso es lo que hago conmigo también, ¿no? Al margen de los números que uno usa en la calle. En la calle uno puede usar más números y eso va a estar bien, no hay ningún problema en que haya diferencia. Y bueno, ese fue el entrenamiento de hoy, bastante duro, la verdad que me ha dejado con las piernas cansadas. Felizmente mañana ya no voy a hacer ciclismo, descanso en la bici y me toca correr, sí, pero vuelvo a la bici el viernes. Ahora sí, a la casa y a trabajar.